Hola, mi nombre es Carlos Castro. Como siempre, yo comparto temas holísticos, todo lo relacionado con la salud, enfocado en el cuerpo, la mente y el alma. Y dentro de estos aspectos, hoy día quiero hablar de algo muy especial para mí, algo que me tocó vivir hace fecha ya algunos años, que fue la muerte de mi madre. Y cómo se dio todo ese proceso, ¿no? Es una etapa difícil por la cual nadie quiere pasar, pero que lamentablemente es una experiencia que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, hace ya, bueno, más de un año, casi 2 años ya, mi madre fue diagnosticada de cáncer terminal. Ella era una mujer jovial, alegre, muy dinámica, amorosa, ¿no? Y todos tenemos una imagen muy positiva, muy buena de nuestra madre, ¿no? En este caso, mi madre, pues, era una mujer muy, muy especial, maravillosa. Y bueno, tenía sus achaques, sus problemas, pero siempre lo manejaba bien, ¿no? Tomaba hierbas, tomaba, bueno, de repente algún medicamento y todo pasaba, ¿no? Hasta que de un momento al otro se puso María, pensamos que era la hepatitis, pero fue al médico, no tienes nada, pero seguía igual, total que después se hicieron más exámenes y finalmente nos dijeron que era pues un cáncer terminal. Como saben, la experiencia es dura, en ese momento te golpea fuerte, es bastante doloroso, ¿no? Con todo el diagnóstico, con mis hermanos, hicimos muchas cosas, entre ellos pues hicimos pues actividades, ¿no? Una actividad muy fuerte para solventar los gastos que implican, ¿no? Y bueno, todo el proceso, todas las cosas que se tienen que hacer para enfrentar la enfermedad, para tratar de darle una salida, para tratar de darle mayor tiempo de vida, para voltear a la enfermedad. Siempre existe ese sentimiento dual de que lo aceptas y por el otro lado no lo aceptas. Es decir, siempre eh, tratas de no aceptarlo, es decir, lo aceptas como que no lo aceptas, ¿no? Y dices, sí, podemos hacer esto, vamos a hacer esto. Y efectivamente, con mi hermana, que está muy adentrada en los aspectos holísticos, así como yo, buscamos alternativas, encontramos por allí salidas, no nos enviaron cosas alternativas. La situación se fue haciendo cada vez más difícil. Los síntomas, que al comienzo son suaves, gradualmente van haciéndose más fuertes hasta que llega un momento en que la persona ya no puede resistir el dolor, y hay que darle lo que es terapia para el dolor más que nada, ¿no? En ese trance se van haciendo muchas cosas, alimentación, suplementación, se buscan alternativas de todo tipo, ¿no? Se acepta y no se acepta, se discute algunas veces, ¿no? Total que todo va progresando, va progresando, va progresando, va avanzando y no ves mucha mejora. Aparentemente un día mejora, el otro día no. Entonces, en ese lapso fui preparándome. Al mismo tiempo que aceptaba esta situación, también había otro lado mío que no aceptaba, que sabía, este lado sabía que se va a curar, pero el otro lado sabía que va a irse ya, que va a trascender. Entonces, en esa disyuntiva, trabajando por los dos lados, haciendo todo lo posible para que ella se recupere, para que mejore su calidad, para que ya se convierta en una mujer sana nuevamente. También, al mismo tiempo, fui buscando formas de enfrentar lo que era inevitable. Es decir, estuve trabajando en ambos lados. Y una de las cosas que tuve que hacer fue prepararme. Aunque nunca se está preparado del todo para esto, definitivamente, no, eso lo podemos decir y lo pueden decir muchas personas. Para este tipo de cosas no se está preparado jamás. Pero sí hice la preparación, entre comillas, el hecho de saber el por qué, y más que nada el por qué, el para qué estamos acá, el por qué, el cuál es la trascendencia. Y el detalle que quiero compartir especial, que a mí me ayudó muchísimo,
en todo ese proceso es buscar información sobre ECM, experiencia cercana a la muerte. Y una de las cosas que encontré fue a Cristian Argüello. Él es colombiano, él habla bastante en su canal de lo que es experiencias cercanas a la muerte. Él entrevista a personas que han tenido ECMs, que se fueron al otro lado, por decirlo así, y que regresaron. Hay muchos, muchos testimonios, hay muchos más, ¿no? Pero el que yo en ese momento investigué, indagué, encontré bastante, me vi muchísimas entrevistas sobre ECM, sobre todo, sobre personas que habían ido al otro lado y que habían regresado después de un tiempo específico, habían regresado con un fin. Siempre se regresa con un fin. Y ellos hablaban pues de cómo es el otro lado, cómo es ese momento también en el cual la persona trasciende y se llega a conectar con el otro lado. Uno de los que más me acuerdo es de una persona, un joven español que fue al otro lado, regresó, vio a sus familiares, me parece que a su abuela, y al regresar, pues él regresó con el don de poder ver, poder canalizar, poder ver, poder comunicar a los familiares con entidades del otro lado que ya han trascendido, ¿no? Y también cuenta una anécdota muy buena donde pues va una persona a verla que estaba mal y que no podía, no podía mejorarse, va, le entrevista y le dice, le pregunta cuánto tiempo de vida le queda y él le dice, pues, bueno, vas a celebrar el último cumpleaños, ya no vas a celebrar más cumpleaños. Y luego de un tiempo viene una señora, lo busca y le cuenta la historia, pues y para él es muy doloroso, se le caen las lágrimas contando esta historia, ¿no? Y él comenta que ya no hace ese tipo de predicciones, entre comillas, ya no les dice a las personas eso, ¿no? Esa es una de las DSMs. Y así como esa, hay otras experiencias. Hay una experiencia de otra persona que ayuda a trascender a niños, por ejemplo, ¿no? Él los ayuda a conectarse a los niños, los padres los buscan, niños que ya están en esa etapa terminal, que están para trascender, él los busca para conectarse con él e irse al otro lado tranquilamente. Él se conecta, él los lleva, él los conduce hacia el otro lado. Y bueno, hay cantidad de este tipo de experiencias de gente española, sobre todo escuché entrevistas españoles, ¿no? Hay un señor que cuenta muchos, muchos detalles de cómo es que fue este proceso, cómo es el otro lado, te explica, ¿no? De qué forma se vive, cómo acá es como si estuviéramos en un cuerpo pequeño y que al salir de este cuerpo, pues nos hacemos grandes, somos como que estamos aprisionados acá. Y una de las cosas es que la persona que ya trasciende ya no siente dolor, pero se le es difícil comunicarse y decirle a los familiares. Se siente tan bien que le es difícil decirle a las personas, pero estoy bien, ¿por qué lloran, no? ¿Por qué se sienten mal? Entonces, ese otro lado tiene otra connotación muy diferente a la que nos han enseñado. Nos han enseñado a tenerle miedo a la muerte. Y no es así. La muerte es un retorno, es un regreso al otro lado. Hemos venido acá a pasar un tiempo, a experimentar, a cumplir un propósito que muchas veces no logramos identificar cuál es el propósito. No hemos encontrado el para qué. Incluso yo aún hasta ahora busco el propósito, ¿no? El por qué, el para qué, es algo que me pregunté desde niño, el por qué estoy acá, el para qué. En cierta forma, bueno, una de las cosas que encontré es el servir, venimos a servir, a apoyar, a ayudarnos como seres humanos, ¿no? Y parte de esto creo que es parte de mi propósito, el tratar de ayudar. Tengo esa necesidad de cuando escucho un problema, quiero ayudar a la persona, quiero aconsejarle,
decirle, mira, en salud puedes hacer esto, 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 perdiste a un familiar, ¿no? A veces, ¿no? Tratar de darle ese ánimo, ese aliento de que está al otro lado, de que está bien, ha trascendido, de que quizás esos momentos fueron demasiado difíciles, dolorosos físicamente para esa persona, muy duros, pero en una de las entrevistas vi que esta persona ella dice literalmente, yo pataleaba, me ahogaba, no podía respirar, pero después llegué al otro lado y eso fue lo último de lo que me acordé, es decir, ese dolor, ese sufrimiento físico es de lo que menos me acordaba cuando estaba al otro lado, ¿no? Y luego hablan pues que al retornar pues duele nuevamente el cuerpo porque es un cuerpo físico, pero al otro lado no está ese dolor, no está ese sufrimiento físico, ¿no? Es mucho más, contemplas todo, puedes verlo todo en 360 grados, puedes irte al pasado, al futuro, y otra de las cosas es que cuando mueres no mueres solo, que llega alguien, llega una persona, un familiar, un amigo, etcétera, no te imaginas, y que llegas a verlos y que llegan a acompañarte en ese proceso, en esa trascendencia, ¿no? Y de esto Anita Moorjani, que también es una persona que tuvo un cáncer fuerte, ella es la autora del libro Morir para ser yo, Anita Moorjani, donde ella explica todo este proceso. Y luego ella retorna y regresa y los médicos le hacen cantidad de exámenes para poder verificar qué pasó, ¿no? Porque su cuerpo solo era hueso y pellejo y tenía tumores como limones, pero se recupera totalmente y luego me parece que todavía está viva, ¿no? En Hay House ella publicó este libro, ¿no? Y ella regresa nuevamente, su palo encuentra al padre, a la mejor amiga, donde le dicen, el padre le dice, mira, hasta acá puedes llegar, pero de aquí más allá no puedes ir. Ese libro se llama Morir para ser yo, es un libro muy bonito donde se explica todo ese proceso, ¿no? Y su función, pues, de todas esas personas con las que yo he visto las entrevistas, es que su función es ayudar, apoyar, dar a conocer, ya no seguir todos en este engaño de que, Dios mío, ¿qué va a pasar? Todo es acá, vivo acá y luego ya no hay nada. No, nosotros hemos comprado un ticket, hemos decidido venir acá, nos hemos propuesto una ruta de viaje y obviamente en esa ruta de viaje que ya lo hemos planeado se van a presentar cosas que tal vez no estaban, pero estamos encaminados en algo. Hemos venido con un fin, con un propósito, queremos hacer algo y por eso es que estamos acá, ¿no? Y por eso ahora está en boga también encontrar el propósito, bastante se habla mucho de esto, ¿no? Entonces eso es lo así a grosso modo, porque hay muchísimos detalles, es un tema bastante amplísimo esto. Obviamente hay otras tendencias, ¿no? Que te quedas en el bajo astral, que no puedes trascender también, pero todas las entrevistas que yo vi en el canal de Cristian Argüello no son de ese tipo, son del tipo de que vas al otro lado y encuentras una cosa diferente, donde los colores, donde el lugar, donde tú puedes decidir muchas cosas, donde llegas a una especie de templo kármico, una cosa así, donde puedes decidir, donde analizas todo lo que pasaste, puedes decidir volver, no volver, en qué forma vas a regresar. Hay muchas cosas. Obviamente hay cantidad de tendencias que explican, pero todas las entrevistas que yo vi, que he visto, no solamente en Cristian Argüello, pero sobre todo en él, porque me vi cantidad de entrevistas de este tipo, y él sigue promocionando, ahora él enseña esto de que no hay que tenerle miedo a la muerte, al contrario. Incluso hay una entrevista de una señora que hace una celebración, a su hija fue atropellada, la mataron entre comillas, ¿no? Luego le explica a la hija, pues ya habiendo trascendido, y hace una celebración que no es una celebración como pensamos, ¿no? Fue una reunión con sus familiares donde ese día llueve, hay una manifestación donde ella expresa a través de la naturaleza. Obviamente no se van a expresar como en las películas, ¿no? Pero sí a través de manifestaciones, ¿no? Entonces, hay otro lado, hay un lugar del cual venimos acá. Nosotros venimos a experimentar y regresamos nuevamente allá. No sabemos. Si supiéramos, pues no viviríamos, ¿no? A lo que hemos venido. Se trata de que llegamos acá, elegimos dónde reencarnarnos, con qué familia reencarnarnos, qué experiencias vamos a tener, qué es lo que queremos enfrentar y trascender.
¿no? Entonces, si no quejar, ¿por qué me ha tocado a mí esto, esta vida? Me hubiese gustado vivir en Europa, por decir, ¿no? Donde lo tengo todo, pero está ahí, yo decidí nacer en esa familia, ahora yo sé ya que yo elegí nacer en esta familia con todos estos problemas, elegí verlo a mi padre solo una vez hasta ahora, fue mi petición, ¿no? Y cosas así, son las que hemos elegido todos, todo lo que estamos viviendo de alguna forma u otra, la hemos elegido, la hemos programado. No sabemos a ciencia cierta, aunque ahora hay registros akáshicos, por ejemplo, donde te leen y te ven más o menos de qué es lo que tú has programado, ¿no? Y hay cantidad de tendencias, ¿no? Pero básicamente es el hecho para enfrentar la muerte de un familiar, tal vez la cercanía de este proceso, y al final de cuentas es una transición, es un retorno al otro lado, ¿no? Estamos acá un tiempo, como decía Luis ahí, no sabes en qué momento vas a iniciar, pero tampoco sabes en qué momento se va a acabar la película que estás viviendo, no sabes en qué momento se va a ir, exactamente no lo sabes. Eso sí lo sabe nuestra alma, que ha decidido, o sea, nosotros mismos en alma hemos decidido en qué momento, pero conscientemente, con este cuerpo, con esta forma, yo, Carlos Castro, no sé en qué momento voy a irme. Y no quisiera irme durante muchísimo tiempo tampoco, ¿no? He venido aquí a experimentar, a vivir, ahora estoy pasando esta circunstancia física, ¿no? Sé que tiene un objetivo, sé que tiene un para qué. Hay otra explicación también de por qué y para qué, sobre todo para qué estamos viviendo, que esa debe ser la pregunta cuando tenemos alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, ¿para qué es esto, no? Y en este caso, enfrentando yo la muerte de mi madre, pues aprendí todo esto, conocía ya, aprendí a conocer todos estos aspectos y muchos detalles más de qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás, para qué ha venido. Quizá no pude experimentarlo, no pudo superar lo que ella se había trazado, ¿no? Se le hizo muy difícil. Y sí, sí, vivió sus momentos, fue difícil su transición final, mucho, muy difícil. Una de las cosas ya relacionadas con este entorno de conexión espiritual es que ella ya, bueno, vivió 2 meses después del diagnóstico. En el hospital ella me contaba, fui a visitarla al hospital por el dolor, etcétera, ¿no? Había que internarla, algunos médicos, de repente se le hizo algún proceso quirúrgico, pero no fue internada mucho tiempo, estuvo todo el tiempo en casa casi, ¿no? Y una de las cosas que me dijo ella en el hospital, me decía, pues yo la veo a mi mamá sentada, no sé, y como habíamos trabajado bastante el aspecto psicológico con mi mamá, decía, hijo, no sé qué cosa no he resuelto con mi mamá. Bueno, mi abuela también yo le llamaba mamá y él me decía, no sé qué es lo que he resuelto con tu abuela, ¿no? Y tengo que saber por qué, pero ella se sienta acá y no me dice nada. Entonces lo que me venía a mí a la mente era que ya la estaba preparando mi abuela. Luego salió del hospital, regresamos en casa teníamos muchas conversaciones, yo trataba de ayudarla con el enfoque psicológico que yo he aprendido bastante, trataba de apoyarla, de que supere algunas situaciones problemáticas que ella había vivido toda su vida, una vida dolorosa, de situaciones muy, muy adversas para ella, muy difíciles para una mujer, pero que yo trataba como conocedor, me consideraba un conocedor de la psicología y todas esas cosas, más que nada de forma autodidacta, ¿no? De haber leído muchos libros de autoayuda, sobre todo Luis Hay, que te da un enfoque amplísimo del comportamiento humano y de las cosas, cómo enfrentarlas. Traté de apoyarla y en esas conversaciones iban saliendo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo salía, tu mamá viene acá, me decía, tu abuela, me decía mi mamá, ¿no? Viene y se sienta acá en la cama, pero no me habla, no me dice, no sé cuál es lo que tengo yo con ella, qué trauma, ¿no? Y así, o sea, la abuela ya la estaba preparando, la abuela, mi abuela había muerto ya muchos años atrás. Y efectivamente llegó ya el momento de trascendencia final, el momento de su transición.
ese día, una de las peticiones que yo hacía al cielo, es como que uno hace una petición sin pedir. Era cómo voy a enfrentar ese momento, qué le voy a decir, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ese día llegó una amiga que nosotros no pensábamos, la habíamos conocido en un club hace tiempo, hace fecha con mi hermana. Es una médico geriatra y ella llegó ese día justo cuando yo regresé, estaba en mi casa, regresé ese día porque iba a verla, ¿no? A casa de mi mamá, regresé y la encuentro a esta amiga que era geriatra y me dice, ¿por qué no me han llamado? Y la revisa todo, nos dijo que ya era necesario inyectarle morfina y nos reunió a todos los hermanos que estábamos allí. Quiera que no, ya más o menos intuíamos, ¿no? Por los síntomas, ya casi no podía expresarse. Entonces, no se le entendía mucho qué es lo que decía. Y una de las cosas que nos dijo ella, y yo creo que el hecho de conocerla, más conocerla, de verla a esta compañera después de muchos tiempos, nos explicó cuál era el proceso para despedirnos, ¿no? De ella. Nos salió del dormitorio, se acercó a nosotros, nos dijo que había que inyectarle morfina para el dolor. Y ¿qué es lo que pasa? Que nos dijo, mira Carlos, me dijo, ¿no? Miren ustedes, les dijo a mis hermanos todos, la señora está haciendo premorte. Hagan esto, acérquense, díganle que la quieren mucho, que la aman, que la quieren bastante y que van a estar siempre unidos, que siempre se van a apoyar, que siempre se van a ayudar. Y efectivamente todos, uno a uno, fuimos haciendo eso de alguna forma, uno u otro. A los hermanos que no pudieron estar presentes los llamamos vía teléfono para que ella pueda escuchar, ¿no? Decirle que nos vamos a ayudar como hermanos, que vamos a estar unidos y que nos vamos a apoyar siempre y que vamos a estar juntos, nos decía, ¿no? Y uno hicimos ese procedimiento. Una de las cosas que nos dijo es que debimos haberle dicho que ella iba a morir. Nosotros no quisimos decirle, con mi hermana decidimos eso, con los hermanos, no, casi todos decidimos no decirle porque teníamos temor de que si le decíamos iba a morir más rápido, no iba a recuperarse. Entonces decidimos no decirle, pero ella nos dijo que hubiese sido mucho mejor decirle que iba a morir para que haga su testamento de vida. Y nos explicó pues que el testamento de vida no es que haga un papel y que yo te dejo esto a ti, no. El testamento de vida es perdonar a los que tienes que perdonar, pedir perdón a quien tienes que pedir perdón, de repente dejar algunas cosas personales. A mi hijo le dejó esto, a mi otro hijo le dejó esto. Entonces me dijo, siempre es necesario que cuando ya se sabe que está cerca la transición de la persona, la persona debería saber que va a trascender y ayudarla a enfrentarlo de muchas formas, ¿no? De todas las formas posibles que se puedan. En este caso no lo hicimos, pero sí la respuesta que yo hacía, la petición que yo hacía respecto a cómo iba a ser en el momento de la despedida, sí recibí la respuesta. En ese momento me di cuenta que ella fue la respuesta a lo que yo había estado preguntando. Es una pregunta sin preguntar, no sé cómo expresarlo, que uno lanza al universo, lanza a Dios y te da la respuesta, el que voy a hacer. Entonces fuimos con ella porque la morfina se compra con una receta especial, fuimos a comprarla, llamamos a unos amigos y mis hermanos se quedaron. Y una de las cosas que me comentaron ellos, yo no vi qué pasó, es que mi madre logró ver a mi abuela en ese momento. Su rostro fue de sorpresa al verla y entre el balbuceo me comentaba mi hermana que ella eh, no se le podía entender lo que decía, pero dentro de todo lo que decía sí alcanzó a decir mamá y su expresión era de un asombro fuerte al verla allí porque yo supongo que ella pensaba que no iba a morir todavía.
Entonces fue sorpresa al ver a mi abuela allí y eso me lo comenta mi hermana sobre todo, ¿no? Eh, que ella vio a mi abuela en el momento en que ya estaba por trascender, ¿no? Después de eso, bueno, ellos me dicen que todos oraron, rezaron y se fue calmando, ¿no? Cuando yo llegué ya, llegué con esta amiga que es geriatra, a la cual agradezco muchísimo el apoyo que nos hizo en esos momentos tan difíciles, y algunos compañeros más que estuvieron allí. Ella, llegamos, me enseñó cómo inyectarle la morfina, la ocultó, la tocó y me dijo, Carlos, creo que ya se fue. La ocultó y me dijo, efectivamente, me dijo, ya no está, ya se fue. Y bueno, viene todo el dolor, todo el sufrimiento, ya se imaginan, ¿no? Entonces simplemente uno tiene que, con el dolor, muchos que ya han pasado por esto, con el dolor tenemos que salir a hacer los trámites, bueno, pues a ir a la funeraria, a comprar lo que hay que comprar, a comprar el nicho, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fue un velorio bonito, hicimos, bueno, esto es relativo a esta palabra, ¿no? Eh, Todo fue blanco, su caja blanca, etcétera, ¿no? Fue una despedida dolorosa para mí, pero siempre, en todo momento, supe que ella estaba al otro lado. Y muchas personas lo cuentan, pero no lo quieren contar, no lo queremos contar porque nos van a tomar de locos o de tontos o de alucinaciones. Pero si ellos están bien, y una de las cosas que experimenté es que ya, pues, acá en casa, ella, pues, una de las cosas que sentí fue que me tocó la cara, ¿no? Cosa que no me lo van a creer, ¿no? Solamente me lo podrían creer las personas que han vivido, han pasado por esto, ¿no? Y otra de las cosas es que estaba quedándome dormido y, eh, bueno, me jaló los pies y me dice, despiértate, porque tenía que hacer algo. Y me jala y me dice, es como que siempre se jugaba conmigo, ¿no? Y me dice, me jala los pies para despertarme. Y le digo, mamá, no me asustes. Y de ahí nunca más, no tuve ninguna otra manifestación, hasta un sueño final que tuve ya hace meses. No la soñaba realmente, ¿no? Porque muchos sueños. Y bueno, el último sueño que tuve con ella, sueño entre comillas, pues fue un sueño muy especial, que más que nada es la forma que ellos se contactan con nosotros, es la forma en que ellos pueden comunicarse, como en Sexto Sentido, ¿no? En la película en que se contacta a través del sueño, ¿no? Cuando están dormidos las personas. Y bueno, ella tenía escuché su voz al comienzo, era su voz, pero después de escuchar su voz, ya no escuché su voz, solamente en mi cabeza, escuché de manera, podríamos decirle, telepática, ¿no? Escuché su voz. Escuchar es relativo, ¿no? Porque se siente allí dentro. Y bueno, sabía que era ella, no era físicamente, tenía una especie de halo dorado, al contorno, y me dijo, hijo, ya sé que voy a regalarte. Buscó en una vitrina que esté en su casa, en casa de mi madre, ¿no? Y ella coge un caballo dorado y me dice, hijo, esto tengo que darte. Ya sé que te voy a dar. Y me regala un caballo dorado. No sabía, estuve buscando el caballo dorado, significados, etcétera. Hoy día un amigo me comentó que podría significar, y habla de los animales de poder, etcétera. Hay muchas tendencias en el lado espiritual, ¿no? Y eso fue la última comunicación que tuve ya con ella. Después ya no. Pero sí, el hecho de saber que nosotros estamos acá temporalmente, que esto no es todo, esta es
Esto es una especie de ropa nueva que adquirimos cuando llegamos acá, algo nuevo, entramos, lo usamos y conforme va pasando el tiempo, pues esta piel, estos ojos, el cabello, todo se va deteriorando, ¿no? Y llega un momento, y de acuerdo a cómo lo cuidemos también por las tendencias, también si lo cuidamos bien, lo vamos a mantener bien, ¿no? Como un carro. Pero de todas maneras va a llegar un momento en el que este cuerpo que hemos decidido adoptar, esta persona, este Carlos Castro que soy yo ahora, en algún momento lo tengo que dejar porque tengo que regresar y ya todo el trayecto que yo haya elegido hacer y espero vivirlo siempre con este propósito, porque el propósito es algo que es dentro de estas pirámides que se hacen de la trascendencia, ¿no? El propósito es lo que está más arriba después de haber satisfecho tus necesidades básicas, ¿no? Llegas al propósito, que es algo de lo que buscamos, ¿no? Entonces, eso quería compartir hoy, el mostrarles un poco de la historia, de cómo es que yo pude enfrentar este aspecto de la muerte cercana, porque el dolor que se vive al ver cómo padece un familiar, sobre todo en estas enfermedades que son muy dolorosas en cáncer, sobre todo que es una enfermedad conforme va pasando en algunas personas, no es demasiado, es algo, si se puede llamar, pues, no sé, es insoportable el ver cómo tu familiar sufre de una forma indecible. Llega un momento en que no quieres verlo. Ese trance lo vivimos, pasamos, lo asimilamos, lo sufrimos, lo lloramos, lo experimentamos de diferentes formas de acuerdo a la persona, pero el hecho de saber, el hecho de saber que hay una trascendencia, que no estamos acá para siempre y que no debemos aferrarnos demasiado. Si bien es cierto que queremos, sí, vivir bien, definitivamente, ¿no? Hay circunstancias que tenemos que enfrentarlo. Siempre va a haber un polo positivo, un polo negativo, como leí justo en un insomnio que tuve en un libro que se llama El efecto gratitud, ¿no? No solamente vamos a ser positivos siempre, siempre hay un lado de equilibrio que es el lado negativo y tenemos que aceptarlo. Si aceptamos los dos lados, los dos polos, pues en buena hora, ¿no? Porque vamos a encontrar ese equilibrio en esta vida. Entonces, esa es una de las formas que yo, a mi parecer, enfrenté la muerte de mi madre. No sé más allá otra circunstancia, porque no preveemos, no nos preparamos para otras cosas. Pero esa fue la forma en que yo pude canalizar mi energía, mi preocupación, mi dolor a través del conocimiento, el hecho de saber, de conocer que esto no es todo, que acá no se acaba todo, que regresamos, que volvemos al lugar de donde hemos venido y que ese lugar es precioso con mayúsculas, con todas sus letras y que esos detalles pues no vienen a que yo los cuente en ese tema porque yo no lo he experimentado. Pero si ustedes buscan en esas entrevistas, buscan a Cristian Argüello también, van a encontrar todo lo que es SM en las entrevistas que él hace y gente que ha trascendido mucho ya la muerte de familiares y sigue con un propósito adicional. Por ejemplo, una de las entrevistas fuertes es que hay una madre que perdió 3 hijos y ella continúa con su vida y le encuentra propósito a su vida, ¿no? Eso que es algo demasiado doloroso. Entonces, cosas así podemos encontrar muy buenas, muy bonitas en internet. Es cuestión de buscar, es cuestión de ver la forma, cómo es que cada uno lo enfrenta. Esa fue mi forma de enfrentar y esa es la forma que yo comparto, el conocimiento, el saber que esto no es todo, el saber que el otro lado, que cuando yo trascienda, yo sé que puede venir mi madre, puede venir mi abuela, de repente algún conocido, no siempre es quienes pensamos, ¿no? De repente es algún amigo, alguien que está dispuesto a, a apoyarnos en ese momento, en esa transición. Entonces es un poco conocer, el conocimiento, como siempre se dice, conocimiento es poder. No pensamos que es un cliché, pero es verdad, conocimiento es poder porque no te van a engañar y tú vas a tomar el control, vas a saber que hay algo más siempre, en todo.
en la salud, en la cuestión mental, en la cuestión espiritual, en esta parte de la trascendencia de lo que hay detrás de la muerte, aparte del dolor. Y el dolor sí tienes que vivirlo definitivamente, hacer el duelo, sufrir, llorar. Es otra de las cosas que tuve que hacer, llorar, sufrirlo el tiempo necesario, llorarlo, sentir el dolor. De repente escuchas una canción y te acuerdas y lloras. Hubo momentos en que lloré pues 1 hora, 2 horas continuadas posteriormente. Y gradualmente ese dolor que te va limpiando, va secándose, tus lágrimas se van secando y vas aceptando que tu ser querido ya trascendió y que está al otro lado. Y que puedes conversar, no te va a contestar de repente de la forma que tú quisieras, de la forma que cada uno quisiera, pero que sí te puede escuchar y que sí sabe que tú tienes que seguir con tu vida. Y una de las cosas más bonitas para concluir ya es que ellos quieren que nosotros sigamos con nuestra vida, que seamos felices, que continuemos nuestro camino. Eso es lo que aprendí, que ellos del otro lado ya están bien y quieren que tú sigas para adelante, que continúes con tu vida y que siempre tengas pues un buen momento con ellos, recordar los mejores momentos. Y me dijo también un compañero, un amigo, el cual había perdido su madre y también me lo dijo en ese momento, ¿no? Me dijo, Carlos, quédate con los mejores momentos, no con los más difíciles. Busca los mejores momentos que viviste con tu madre. Entonces, igual, si tienes algún familiar que va a trascender, busca este aspecto, el saber qué hay detrás. Eso te va a ayudar bastante, bastante a enfocarte bien, a enfrentarlo. El hecho de saber qué vas a hacer durante, haz todo lo mejor. Si hay esperanza de vida, siempre, eso sí lo vamos a tener, seguir esperanzados en que va a vivir, pero al mismo tiempo es esa dualidad de que sí va a vivir, pero al mismo tiempo sé que no va a vivir. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio. Hago todo lo mejor que pueda para seguir, para que siga viviendo, pero también me preparo porque sé que es una posibilidad. Y hay casos de remisiones que efectivamente se recuperan. Y hay casos, muchas veces cuando ya es terminal, en que efectivamente no se recuperan, ¿no? Entonces es cuestión de prepararse, estar preparados. Normalmente nos preparamos para que siga viviendo, pero no nos preparamos para la trascendencia. Entonces, esa es mi forma en la que yo enfrenté la trascendencia y que quizá alguna de estas cosas que hoy te compartí te pueda ayudar a enfrentar si es que estás de repente con un amigo, un familiar que ya está en ese momento de trascender y que pueda ayudarte a enfrentarlo. Hasta la próxima.